Estamos de vuelta, me da muchísimo gusto tener aquí en La Octava. No es la primera vez que está en 88.1, pero sí en La Octava, a Ricardo Becerra. Hola, Tocayo. ¿cómo estás, Tocayo? Muy buenas tardes. ¿Viste Parásitos? Por supuesto, 2 veces. Y Originalísima, grandes actuaciones. Y sí, yo creo que está muy cerca de ser lo mejor de lo mejor, salvo porque existe una cosa que se llama Jojo Rabbit. Pero ahí dudaste. yo tengo dudas. Sí, de todas maneras, es una película espléndida. Lo dijiste muy bien. Es universal, aunque muy coreana, ¿no? Pero a ver, a ti y a mí nos importa tanto el tema de la desigualdad. Sí. Es que yo no había visto un retrato tan bien elaborado de denuncia sobre la desigualdad capitalista. Sí, pero sin clichés, ¿no? Porque hay una crítica a los pobres, Sí. a su instinto, también a su abuso frente a los ricos. Es decir, hace pues un retrato real del conflicto que genera la desigualdad, la maldad de un lado y también el abuso del otro. Y Oye, al revés. Yo me había imaginado, y pido disculpas por mi ignorancia, que ese país que ha dado un gran salto en el desarrollo, en el crecimiento, llamado Corea, Sí. pues no iba a mostrar esos niveles de desigualdad tan similares a los nuestros. O sea, sí me descuadró darme cuenta, pues que no han resuelto tanto como uno supone gracias a su propaganda. Claro, hay mucha propaganda, pero el nivel de desigualdad, Ricardo, no es comparable con el de México, ¿no? Vamos, la masa, la multitud o la pobreza de masas que vive México no es comparable con la de Corea. Los últimos datos que tenemos es que Corea anda como en el 20-21% de pobreza. Yo creo que justamente porque lo están resolviendo, lo pueden retratar mejor. Aquí somos todavía pues muy insensibles y muy condescendientes pues con nuestra tremenda desigualdad. Acabo de llegar y veo una tribu urbana viviendo en la calle a media cuadra de aquí. Y lo hemos comentado aquí con las autoridades y en efecto son jóvenes adictos a la mona, que aquí están, aquí convivimos con ellos todos los días sin que haya una reducción de la indolencia. Hay que decir. Ajá. Y pasamos ahí, todo es normal, en fin. Bueno, eso no se ve en Seúl. Ahora, allá tienen un Gini de punto veintitantos, punto 22. O sea, sí se tendrían la mitad de la desigualdad que en la Así tenemos. es. Pero no te distraigo más porque No, tengo por que hablar de favor. otros temas, pero bueno, anuncié Ese que es el también mero, economista. ese es el gran tema, ¿no? A ver, hay quien está temiendo que el INE, como lo conocimos, está en proceso de desfondamiento. O sea, que hay un choque directo con la presidencia de la República, que además se ha expresado pues, en comentarios, en frases lapidarias de un lado y de otro, y que en realidad, Ricardo, pues sí hay una actitud deliberada para que ese INE que surgió en 96, ya como hoy lo conocemos, se convierta en otra cosa. Y frente a eso, pues hay varias rutas que valdría la pena poner, digamos, bajo la alerta de la audiencia, y te voy a pedir que las analices, pero comenzamos, si quieres, con el nombramiento de 4 consejeros que saldrían este año. Esos 4 consejeros se pueden nombrar de 2 maneras. Yo diría la buena, pues los partidos todos se ponen de acuerdo y hacen un arreglo de consenso. La mala, pues fue como nombraron a Luis Carlos Ugalde, ¿no? ¿Te acordarás? Claro. Que excluyeron al PRD y entonces fue un nombramiento PRIAN, como dirían, Sí. y lo cual fue un estigma muy duro para el IFE entonces. Pero ahora hay quien dice, no, es que va Morena por los 4 lugares y ni le va a preguntar a nadie porque tiene lugares suficientes. A ver, empecemos con el tema de los consejeros. Sí. Bueno, como sabes, por ley se tiene que renovar parte por parte, ¿no? En escalonamientos, las posiciones de los consejeros. Ahora en abril se van 4 y lo que tenemos, pues sí, es un dilema, ¿no? Sobre todo un dilema de parte del gobierno y de la coalición mayoritaria en el Congreso. Van a ir por un acuerdo, por el mayor consenso posible, para colocar ahí personalidades que sean respetables, confiables para ellos, pero también confiables para los otros, o repetirán un tipo de nombramiento que ya nos han propinado a los mexicanos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, por ejemplo, con algunos otros órganos reguladores, ¿no? O sea, exmilitantes o amigos del presidente. Sí, o incondicionales. Yo creo
que, dando el beneficio de la duda, el presidente de la República y Morena tienen la oportunidad de darle a México, al país, a la estabilidad política y al final, Ricardo, a la paz pública de México, una designación o un tipo de perfiles como los que ellos mismos ofrecieron en el caso de Jonathan Heath y de Gerardo Esquivel para el Banco de México. Esa decisión es absolutamente plausible. Esos dos personajes sean incontrovertibles. Incontrovertibles. ¿Por qué no buscar eso mismo para el INE? Pero a ver, tienes Eso razón. sería lo mejor, ¿no? Tienes dos fórmulas que hemos visto. Una fue la fórmula Rosario Piedra, ¿no? Donde, Piedra, claro. habiendo sido ella consejera nacional y por lo tanto integrante de un órgano dirigente de Morena, estaba impedida, pero se usaron las mayorías para que pasara, incluso hasta se torció el procedimiento. Ese es modelo 1. El modelo 2 es el de Banco de México, donde nadie chistó. O sea, Gerardo Esquivel y Hitz eran individuos. Ahora, nada anota o nada conduce a pensar que va a ser al estilo Banco de México. Pues no, porque mientras el presidente de la República siempre mostró desde la campaña un gran respeto por la autonomía del Banco de México, por su desempeño y por su trabajo, todo lo contrario ocurre frente al INE, creo yo, en un resentimiento, en un pensamiento que tiene ahí en algún recóndito lugar del cerebro, ¿no? Que supone que el IFE de 2006, en el que en efecto se excluyó y lo excluyeron al entonces PRD, pues en ese INE, en ese IFE no es el mismo, ya corrió mucha agua en el río para llegar al INE que tenemos. Entre el IFE de 2006 y el INE de 2014-2018 hay un enorme mar, un océano. Te estás metiendo quizá con el elefante en el cuarto. Tienes razón. El INE del 2006 no es el mismo del INE del 2020. Y sin embargo, el INE fue el que no pudo combatir las corruptelas, las tracalerías de la elección en el Estado de México, por ejemplo. Es decir, Morena ha tenido señalamientos puntuales de momentos en que hubiese esperado que este INE de Lorenzo Córdoba entrara con mayor garra, con mayor fuerza. Y entonces sí se unen los reclamos. En 2006 se produjo un cuasi fraude y no ha habido posibilidad de que esta institución se reforme o se corrija. Sí. Yo te rogaría que reaccionaras. Bueno, solamente dos elementos para no ser... Y voy a sumar Coahuila también en esa misma lógica, ¿no? Que es como las dos quejas es, hombre, vimos que en el 17 el INE no logró, dice Morena, Dice Morena, ahí, claro. no logró sacar la mejor elección porque estaba ya cooptada por el sistema previo. Bueno, el responsable organizador de las elecciones locales no es el INE. Eso es, digamos, la primera postura. Endilgarle al INE responsabilidades que tienen los órganos locales, bueno, ya empieza a ser injusto. Y dos, sí se sustanciaron o sí se investigaron aquellos casos, pero resultaron en algún momento o insuficientes, en efecto, la investigación, y en otros, pues el Tribunal Electoral le tiró la investigación al INE. De modo que el juicio que nos merece el trabajo fiscalizador y organizador del INE, en esos casos, Coahuila o Estado de México, tiene que atemperarse adecuadamente, porque está muy de moda, ¿no, Ricardo? Juntar en una sola cacerola todos los problemas de la vida electoral, y bueno, pues parece que esto está muy mal. Y sin embargo, lo que creo que es fundamental es que esta composición del Instituto Nacional Electoral le organizó, desarrolló una elección ejemplar, muy bien hecha, creo yo, en el 2012 y ganó el PRI. Ni modo, así votamos los mexicanos. Y luego en el 2018 organizó y ganó Morena. Son los mismos prácticamente. Yo creo que esa basculación, ese resultado, que es el resultado esperable, muestra que tenemos un sistema electoral, una institución que sí funciona. Que funciona como respetando la voluntad popular. Y ese debería ser como el punto principal. Ahora, lo que no puede uno obviar, además lo han dicho en todos los tonos posibles, es que quien gobierna, y sobre todo quien habita el Palacio Nacional,
supone que ese INE no es autónomo. Y desde ahí la lógica de meter, o la tentación, de meter 4 individuos que él sí pudiese considerar autónomos, Sí. o por lo menos que Morena considerara pues bañados o bautizados por el agua bendita del morenismo, ¿no? Y que eso les permitiría mejor autonomía de la que tienen los actuales. Sí. Es decir, ahí hay una, digamos, en este diálogo, como decías tú, que de pronto todo ingresa a la cacerola, pues eso también está ahí. Sí, claro. Hay desconfianza por cualquier otro que no haya pasado por este tránsito, por el Mar Rojo, digamos. Sí, pero en el caso del presidente López Obrador, creo que está acusando, como diría Sor Juana, a la causa misma de lo que es, de lo que constituye. Es decir, la prueba de que el INE es autónomo es el triunfo del presidente López Obrador y de su coalición. A pie juntillas, se les respetaron todos los votos, todos los procedimientos, todo lo que marca la ley estuvo ejecutado por ese INE. ¿Cómo pueden decir los principales beneficiarios de ese trabajo, pues que ahora se vayan mucho a quién sabe dónde, ¿no? Vamos, sí, creo que es muy complicado sostener desde el punto de vista del morenismo y de López Obrador, pues que este es un INE cargado con los dados, ¿no? Ahora, me voy a seguir en esta línea de pensamiento. Tú decías, Banco de México y su autonomía supo acomodarse con la Cuarta Transformación. Sí. O sea, hoy el Banco de México hoy es un Banco de México ya en buenos términos con la Cuarta Transformación. Sí. Yo te diría, la Corte, hay más de uno que supusimos que iba a entrar en colisión. Y sin embargo, esta Corte, este presidente de la Corte, que pudo haber visto amenazado su autonomía, la independencia del Poder Judicial, se ha acomodado con la Cuarta Transformación. O sea, todo se le iba logrado resortear. Yo no me atrevería a decir lo mismo del Instituto Nacional Electoral. Es decir, no sé si ha faltado trabajo político de ambas partes, una conversación seria de ambas partes, errores de ambas partes, o de plano no hay solución. Te pido que vayamos a corte y de vuelta hablamos de cómo hacer que el INE también sea parte de este nuevo régimen, de la solución y no del problema. Vamos a corte, regresamos, estamos con Ricardo Becerra hablando del extrañísimo caso del Instituto Nacional Electoral y su conflicto con el Palacio Nacional. Estamos de vuelta y me da muchísimo gusto conversar aquí con Ricardo Becerra. Ricardo, están llegando pues muchos comentarios. Por ejemplo, dice aquí, el IFE, ahora INE, en 2006 se negó a realizar un conteo a pesar de que tenía el presupuesto y los mecanismos necesarios para dejar todo claro. Sí, se le está cargando, se diría, el muerto de no haber hecho el voto por voto, casilla por casilla. Pero esta era una tarea del tribunal, si yo no recuerdo mal. En aquel momento, tienen toda razón, ¿eh? Tú y yo propugnamos por la apertura total de los paquetes en aquel momento. Ya estamos bastante grandes para contar esa historia. Pero en aquel momento la ley tenía muy poquitas causales para abrir paquetes. Eran como 2 o 3, cosas, ya no me acuerdo, ¿no? Ya pasaron muchos años. Entonces, ese INE, en efecto, no flexibilizó su capacidad o su criterio para abrir lo más que se pudiera. Sin embargo, frente a la impugnación de la coalición de López Obrador, el tribunal, en ejercicio de su plena jurisdicción, así se dice, sí ordenó abrir a 11,836 casillas. Es decir, de 92,000. En el 2006. De 92,000. De 92,000. Entonces había el 9% del total de las casillas. Es decir, sí hubo un recuento voto por voto, casilla por casilla. Sí lo hubo, ordenado por el tribunal. ¿Qué fue lo que resultó? Pues que la contabilidad había estado bien. O sea, es decir, la impugnación fundamental de aquella elección, concentrada en esa bonita consigna, voto por voto, casilla por casilla, sí se llevó a cabo. Casi en el 10% de las casillas. No en la totalidad. No en la totalidad, pero con el 10% tienes una muestra estadística muy importante. Y no solo eso, Ricardo, eran las casillas que AMLO señalaba como fraudulentas. Se abrieron a los ojos de todo, se recontó, y creo que Calderón
sacó un poquito más votos que López Obrador. Esa es la historia. ¿Qué fue lo que pasó en 2006 con el Consejo Coordinador Empresarial, con las campañas de odio mutuas, por cierto, que se desarrollaron? Esa es otra historia. Eso, no sé, por ejemplo, Ricardo, ¿qué tanto le afectó a López Obrador, por el que yo voté en esa elección, por cierto? ¿Qué tanto le afectó no haber asistido al primer debate presidencial en aquella Hay quien dice entre 7 y 8 puntos. ¿Verdad? ¿Cuánto le pudo haber afectado el spot del Consejo Coordinador Empresarial sobre que no hay que cambiar de caballo, de jinete, ¿no? Y el cállate chachalaca. Es decir, esas impugnaciones abstractas, de que no hay modo de medir qué efecto tuvieron y que se hicieron todos, ¿verdad?, con bastante agresividad, pues no era materia de la impugnación. La impugnación era, ábranse las casillas porque ahí hay chanchullo. Se abrieron y no había chanchullo. El tema es que esto que estamos tú discutiendo y que está ya en los libros de historia, ¿no? Queremos decir que esto es análisis contemporáneo, pero no. O sea, lo que ocurrió en 2006 ya es historia. 14 años. Es lo que explicaría ahora, por ejemplo, el encono con la ratificación de Edmundo Jacobo Molina al frente de la Secretaría Ejecutiva. Y yo te rogaría, porque sí estuve siguiendo con atención la noticia, estoy un poco sorprendido de que haya despertado tanto enojo, porque, pues, mi opinión, pero puede haber muchas, es que Jacobo ha hecho un buen trabajo con respecto a lo que le toca, ¿sí?, ¿no?, que es la parte administrativa, la parte no política del INE. O sea, a él le toca organizar, pues, que se pongan bien las casillas, que el financiamiento de los partidos llegue en orden, que se asigne dinero a la capacitación. Es decir, tiene una cosa como muy de ejecutor, él recibe órdenes y lo ha hecho bien. ¿Sí? Deciden ratificarlo y se enciende, pues no la llama, la hoguera. Sí. Ya te di mi opinión, me encantaría la tuya, espero no sesgarte. Pues es lo mismo, opino lo mismo, tengo que decir que yo trabajé con Edmundo en sus primeros 2, 3 años, todavía era el IFE, y bueno, pues mi opinión de él, en efecto, puede estar sesgada, pero no con falta de documentación. O sea, me consta que es un funcionario probo, íntegro, muy trabajador, y que todo el mundo confía en él. Incluso los representantes de Morena, en la sesión del Consejo General, tuvieron que decir, o dijeron decentemente, pues que estaban ante un funcionario de primera, un funcionario que había hecho bien su trabajo, que el problema era otro. ¿Cuál es ese otro problema? Porque, a ver, no se le puede, ha manejado una cantidad de dinero todos estos años enorme y no se puede decir que se ha enriquecido. Es un hombre honestísimo. No, honesto. Es un hombre que ha dado, pues, poco motivo para el pleito a propósito del trabajo que él desarrolla. ¿Cuál es el problema que un funcionario de este tipo sea ratificado? Pues que estamos un poquito locos, la verdad, en nuestra conversación pública. Es decir, eso se resuelve en el diván. Bueno, no lo sé, pero sí tenemos que hacer una labor como de higiene en la opinión pública. ¿Qué es lo que premian los países serios, los países que respetan nuestro servicio público? Respetan eso, la permanencia, la experiencia y la honestidad. Los mejores embajadores son los que más años han sido embajadores, los mejores los servicios ministros, profesionales, los mejores policías. De Dinamarca, de Suecia, de Canadá, son ni más ni menos funcionarios que llevan años y años. ¿Tú te operarías el corazón con un cirujano pues no, que acaba de salir de la carrera? ¿Honesto? No. Mejor experto. ¿Cuántos años lleva usted? ¿No? Mejor ¿Cuántos experto, años lleva usted operando el corazón? 20. Ah, me opero con usted, ¿no? Así es más o menos. Ese es un punto, ¿no? Pero además es honesto. Es decir, como que tiene todas las cualidades. Creo que sí hay. Si ves, yo no culparía al gobierno en absoluto, en global. Yo creo que hay gente de Morena en el Congreso razonable y sensata que sabe que precisamente porque son tan populares, porque pueden repetir, pues les conviene un árbitro flat, un árbitro bien puesto, ¿no? Un árbitro que no sea de ellos, sino que confirme la legitimidad que de su no le vaya al elección. San Luis o le vaya a los Pumas, que no le vaya a ninguno de los dos. Ese árbitro es mejor. Su mejor árbitro es el que puede sacarle la tarjeta a ellos y a los otros. Pero alguien diría, ya estuvo demasiado tiempo ahí sentado y la ley no lo permite porque sí, pues, la ley determina un periodo que ahora excede Jacobo Molina. A ver, ahí te pregunto, porque yo no tengo la ley enfrente, si esto es cierto. No, es el artículo 50 de la Ley General de Procedimientos Electorales, ¿no? En esa dice, el secretario ejecutivo del INE puede ser reelecto hasta por una vez.
Bueno, Edmundo Jacobo fue secretario ejecutivo del IFE, que es otra figura jurídica. Es otra institución. Es otra institución, se llamaba de otro modo, pero sobre todo tenía otras funciones y otra forma de organización. Como lo había hecho bien Edmundo Jacobo, lo invitaron para que fuera el primer secretario ejecutivo del INE. Ahora viene, conforme a la ley, su reelección, la única reelección a la que puede acceder. A ver, María Lo hicieron. Marván fue presidenta del IFE. Sí, Y tuvo... no, del INAI. Del IFAI, No, y perdón. del IFE. Presidenta no, fue consejera. Consejera del IFE. Sí. Y ya no es consejera del IFE. ¿No? Y Edmundo Jacobo coincidió con ella. Sí, Y sí logró pasar la barrera y quedarse en el INE. sí. Es decir, hay algunos que salieron y otros que se quedaron. Los que se quedaron empezaron en un nuevo periodo. Es el caso de Edmundo Jacobo. Es el caso de Edmundo Jacobo. Jacobo entra a una institución nueva, jurídicamente nueva, constitucionalmente nueva. Acuérdate que el IFE no tenía ninguna implicación en las elecciones locales. Ahora ya puede, por ejemplo, determinar quiénes organizan la elección local, los presidentes de las elecciones locales. Vamos, como esa hay un montón, son como 74 nuevas funciones. Es un nuevo sujeto de derecho el INE actual. Por eso, Edmundo Jacobo fue su primer secretario y ahora lo proponen para su única reelección. Ahora, si esto fuera ilegal, se podría impugnar. Sí. ¿Hay alguien que lo va a impugnar? Esto se podría resolver en tribunales. Es muy buena pregunta. No, yo no Ricardo. estoy de acuerdo. Edmundo Jacobo no cumple con los requisitos. Pues, Nadie dice eso, por no, cierto. bueno, a ver, pues presenta... Ajá, exacto. Pero mira, era muy curioso. O sea, si es ilegal, hay mecanismo Los de que corregirlo. tuvimos el tiempo para ver la sesión del Consejo General del jueves, vimos que 5 partidos, 5 de 7, dijeron que estaba muy bien la ratificación de ese señor, Edmundo Jacobo, porque les daba confianza y porque nunca habían recibido dados cargados de su parte. ¿Quiénes son los dos partidos que dijeron que no? Morena no dijo nada y PT tampoco. El representante de Morena sí fue el que fue un poco el representante, perdón, del Poder Legislativo de Morena fue el que puso una nota en contra. Pero a mí lo que me llama la atención es que los partidos, o sea, los contendientes, los que están en el terreno compitiendo, pues dijeron, sí, vamos con ese señor, ese es un buen árbitro, confiamos en él. ¿Qué mejor garantía para el conjunto del sistema democrático que si tienes un señor que después de tantos años ha podido y mantenido concitar la confianza pues de los meros contendientes, pues que siga ahí, ¿no? Lo absurdo sería quitarlo, Ricardo. Ahora, Lo irresponsable sería removerlo. si entrasen 4 nuevos consejeros, Sí. esos 4 respondieran a la percepción, a la lectura política del INE que tiene Morena, ¿esos 4 podrían remover a Edmundo Jacobo? O sea, no podría No, remover. pero a ver, ¿el cargo tiene que cumplir el mandato completo o se puede revertir esta decisión? Esa es muy buena pregunta también, Ricardo, porque no hay tal sincronía, como se ha dicho, entre el nombramiento del secretario ejecutivo y el nombramiento que viene, ¿no? Al principio el INE tuvo 6 años, 3 años para otros consejeros, 9 para los siguientes. Es decir, precisamente la ley lo que quiere es que no exista esa sincronía, sino que la estructura profesional continúe al margen de los nombramientos políticos de los consejeros. Ahora, si los consejeros logran mayoría, podrían remover a Edmundo Jacobo. No pasa nada. Todo se corrige en este mundo. Claro. Si, por ejemplo, no sé qué cosa dicen y no les gusta el peinado de Edmundo Jacobo, que es, digamos, muy antiguo, bueno, pues lo pueden remover, pero logrando la mayoría calificada, que es lo que Lorenzo Córdoba sí logró en esta sesión del Consejo La mayoría de las cosas. La Voy mayoría con el calificada. último tema, ya nos están correteando, pero me urge hablar contigo de otro tema, y se está haciendo el planteamiento de una reforma en donde se pretende que Lorenzo Córdoba no termine su mandato como presidente del INE, sino que la presidencia se vuelva rotativa, lo cual lo volvería muy pronto un consejero más, y ahí sí puede
pues Sí. concluirse un proceso de desgaste, diría yo, del INE, pero a ver, me encantaría Bueno, yo creo, opinión. Ricardo, tú y yo lo platicamos muchas veces allá en el 2003, 2008, que poner a los órganos constitucionales a renovarse y a rotar cada ratito es una muy mala idea, es entregar una manzana envenenada y sobre todo en este caso es hacer que el presidente del INE se porte bien ante la mayoría en curso, ante la mayoría presente en el Congreso de la Unión. En lugar de poner a un cuate que pase lo que pase durante, un cuate o cuata, ¿no? Durante todo un periodo, fluctúe como fluctúe la votación, pues siga siendo el mismo. A ver, déjame sigo con tu metáfora. Si tú le dijeses al árbitro, en el segundo tiempo, Ajá. los jugadores van a votar Exacto. si sigue siendo árbitro o no. Lo dijes mejor. Pues en el primer tiempo te portas Uy, chale. como arrastrado, pues no te marco nada, ¿no? Ajá, ni los tiros de esquina, ¿no? Me voy a mi casa a ver el partido. Pues sí, eso es lo que fomenta una idea, la verdad, bastante, pues nada ingenua, pero muy infuncional para un consejo tan complicado como es el INE, ¿no? No les perdonan, tengo al público diciendo, no le perdona a Edmundo Jacobo que haya defendido sostener un sueldo, que haya recurrido la decisión de la ley de salarios eso máximos. para mí eso es un error, pero Fue un error de Jacobo hacer esto. y de varios funcionarios de allá. Debieron haber aguantado vara como el INAI y bajarse el sueldo. Yo creo que nos olvidamos muy fácil de las cosas. Fue el Consejo General del INE en 2017 el primer órgano que se propuso bajarse los sueldos. Pero no menos de lo que gana hoy el Antes de que presidente. llegara, sí, pero bajarse los sueldos. Ya era un ejemplo para el resto. Bueno, no los dejaron por parte del tribunal. Tengo entendido que lo que hizo Jacobo es más bien defender al conjunto de organizadores de las elecciones en los estados que también están siendo, pues amenazados por bajar sus sueldos. Sí son trabajos muy arriesgados y muy complejos. Pero el enojo es porque recurrió a la decisión ante instancia judicial o porque la ganó. Pues yo Porque, a creo ver, el tema no es que... Yo vuelvo otra vez, tú y yo podemos tener opiniones distintas, pues vamos con el juez. Sí, claro. Si el juez me quita la razón, pues ya me amolé, pero si me la da, no te enojes. Sí, claro. Pues eso pasó. Pues le dieron la razón. Es un derecho adquirido. Vamos, eso es una discusión, en fin. De todas maneras, yo creo que en el INE sí debería haber un ajuste de los sueldos hacia abajo. Sí se gana bien, muy bien. Ahora, se gana bien y los resultados que da también son muy buenos. Entonces hay que ponderar y volver a una conversación más racional. Voy a regresar a mi conversación del corte anterior y con esto cierro. Gracias, Ricardo. ¿Podía políticamente Lorenzo Córdoba haber actuado de una manera distinta? Déjame planteártelo de la siguiente forma. Apenas se empezó a discutir, por ejemplo, lo de volver autónomo el registro federal para que no tuviera ni gobernación ni el INE, y luego el INE brincó a decir esto no me lo quitan. En lugar de tener una conversación pues, que conectara con una preocupación que tenemos en este país, y es que los datos personales, y sobre todo los biométricos, estos no están bien cuidados, no para el tema electoral, para cualquier otro de los asuntos. Sí. Y hay una actitud como de contigo no dialogo ni siquiera de este tema, por lo menos así se alcanzó a ver 3 semanas antes de este conflicto. ¿No le están cobrando desde el gobierno una actitud de distancia, una actitud de frialdad también de parte del INE? Bueno, yo el primer año del gobierno de López Obrador, yo vi a un INE pues lanzando puentes una y otra vez y del otro lado pues, recibía bastantes mazazos, ¿no? Todo empezó con lo del fideicomiso de Morena. No, pues sí. Ahí empezó el primer. Ahora, no podía proceder, pero no, el primer mazazo que reciben es este. Pues sí, pero entonces le piden al INE que deje de ejercer lo que está obligado, es decir, fiscalizar a los partidos, y en este caso pues les agarraron con las manos en la masa. Y pues ¿qué podía hacer el INE? Pues investigar y hacerlo. Después de eso, el INE se la pasó mandando mensajes, puentes, etcétera, y creo que pues no recibió ningún feedback o ningún buen mensaje de regreso, ¿no? Y bueno, como bien dices, nunca se había formalizado así en seco la petición para que se dieran los biométricos. Se suponía que iban a empezar la conversación y en el empiezo de la conversación
según me cuentan los propios, la gente que estuvo ahí, es pues ya fírmenle para darnos los biométricos. Desde la Secretaría de Gobernación, pues no. Por eso creo el INE actuó de esa manera. Ahora bien, con el caso de Edmundo Jacobo, Ricardo, yo creo que lo que hicieron fue un acto de mucha responsabilidad. Va a venir una negociación muy dura en la Cámara de Diputados, ¿no? 4 nuevos consejeros. Esos 4 le quitan la mayoría calificada al consejero presidente. Es decir, el consejero presidente no podría nombrar a ningún funcionario importante sin esa mayoría. Y viene recibiendo amenazas nada amables, por ejemplo, de la señora secretaria de la Función Pública o de un señor que va a redactar la Constitución Moral, ¿no? Donde dicen claramente, vamos por ti. Bueno, yo creo que lo que hizo Lorenzo Córdoba y el Consejo General del INE fue un acto de responsabilidad. Va a haber aquí una fuerte negociación, puede haber un conflicto. Dejemos a buen recaudo la operación y la funcionalidad del Instituto Nacional Electoral. Ok, va a haber mucho merequetengue, va a haber mucha negociación, mucha presión política, pero preservemos el trabajo diario que nos consta a millones de mexicanos con nuestra credencial, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, me parece una anticipación con buenos reflejos del Consejo General del INE. Políticamente hablando. Claro. Es una iniciativa del Instituto de Estudios para la Transición Democrática sobre una reforma electoral que estaría pendiente. Yo lo que estoy viendo, Ricardo, es que este tema va a dar mucho de qué hablar. Y yo sí quiero al maestro Galván Ochoa sentado aquí explicando por qué justamente tuiteó vamos por ti, Lorenzo Córdoba. Sí, sería importante tener a la Secretaría de la Función Pública. Sí. Será importante tener a Edmundo Jacobo en este lugar, Sí. tener en este lugar a Lorenzo Córdoba. Así es que, haciendo mi trabajo periodístico, pues hoy, digamos, a lo que ofrezco estos micrófonos, este estudio, pues para que este tema se trate pues, de manera exhaustiva y sobre todo que usted pueda hacerse una opinión suya. No la mía, no la de X ni la de Z, la suya después de tener toda la información. Eso es lo que tú llamabas higiene, en fin, que es en realidad poder secar los ánimos para ver con mayor racionalidad los argumentos. Para mí, tu espacio es uno de esos pocos espacios, la verdad, de la opinión pública mexicana, donde se puede razonar y ponderar. Creo que nos está haciendo mucha falta este tipo de ejercicios, este tipo de entrevistas, este tipo de preguntas como las que tú haces. Pues ofrezco el espacio para que todas las partes traigan sus argumentos, porque lo decía yo al principio, aquí la pregunta es qué tan autónomo queremos seguir teniendo al INE y cómo se construye esa autonomía. Y que la autonomía le conviene, sobre todo, al gobierno. Un buen árbitro autónomo, Pues sí. cuando estás tan bien de salud, te conviene. Pues claro. Si vas ganando el juego. Pues sí. Bueno, esta es una discusión larga y bueno, ¿te parece si te invito la semana que entra a hablar de esta reforma? Con mucho gusto. Porque sí es el otro tema, pero hoy sí teníamos Claro que que sí. desahogar Sí, sí. lo de coyuntura. Me voy a corte y de regreso, pues para